Los podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Saludos y bienvenidos a los podcasts de CEIM, un espacio de actualidad en el que tratamos temas de interés y que preocupan a las empresas de Madrid. En cada programa contaremos con un experto para analizar estos temas y en el programa de hoy vamos a hablar de reforma laboral, porque desde que entró en vigor en diciembre de 2021 ha suscitado muchas dudas entre las empresas de Madrid y queremos ayudar a solventar estas dudas. Para ello hoy nos acompaña en los podcasts de CEIM Luis Méndez, director de Asuntos Laborales de CEIM. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, María, encantado. Bueno, Luis, además de director del Departamento de Asuntos Laborales de CEIM, que lo eres desde el 2014, eres doctor en Derecho, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y además colaboras como profesor en distintas universidades. Sí, así es. Conoces bien la ley en general y la reforma laboral en concreto. Entonces, vamos a comenzar un poco haciendo una pregunta genérica. ¿Cómo valoras en la reforma laboral? Bueno, en primer lugar, es una reforma que, por la manera en la que fue aprobada, tras un proceso muy intenso y prolongado de diálogo social, merece la evaluación positiva que tiene todas las cuestiones que tienen el consenso de los representantes sindicales, la COE, CEPIME y el Gobierno nacional, porque sindicatos y empresarios tenemos ese papel constitucional de estar en el diálogo social y por tanto pues haber alcanzado un acuerdo siempre es positivo a la hora de aplicar en nuestras empresas una norma que es de difícil comprensión, muy disruptiva en algunos aspectos del derecho laboral y por tanto un gran reto para las políticas de recursos humanos de nuestras empresas. Así que el hecho de que haya sido acordado pues siempre introduce mayor facilidad para que entre todos los representantes de los trabajadores, de las empresas y la propia interpretación del gobierno de esta norma pues sea pues más fácil para nuestras empresas. Dicho esto, que es una buena cuestión que haya sido aprobada por diálogo social, lo cierto es que en un contexto económico con el que estamos no es una norma que facilite, digámoslo así, la competitividad o productividad de nuestras empresas. Pero decías que la norma fue disruptiva, que causaba cierta inquietud, pero creo que fuiste uno de los primeros en ofrecer a los asociados de CEIM un análisis en profundidad al poco de salir la ley. Sí, la verdad es que como el texto, digámoslo así, del decreto ley que se aprobó en diciembre, pues ya teníamos los borradores anteriores, por supuesto, y cómo iba a quedar finalmente el texto después de aprobado por el Consejo de Ministros, y hubo unos días de decalaje hasta que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Pudimos preparar un webinar y inmediatamente el mismo día que salió publicado nuestros asociados ya tuvieron información casi en tiempo real de lo que era la norma y a partir de ahí pues numerosos sectores pues nos han solicitado a CEIM lógicamente que hagamos pues nuestras ponencias o explicaciones adaptadas a su sector para que los gestores de recursos humanos de las empresas pues puedan saber qué modalidad contractual es más adecuada para las necesidades de la empresa. En CEIM se han hecho muchas jornadas al respecto, pero en tu opinión, ¿qué es lo más destacable de la reforma laboral, de lo que más dudas suscita entre las empresas? Sí, la reforma principalmente afecta a las modalidades de contratación. Eso es directamente el núcleo duro de la reforma. Es verdad que afecta a otras cuestiones de negociación colectiva, pero realmente lo esencial de la reforma, la idea principal, como figura en su exposición de motivos, es reducir de forma drástica la utilización de los contratos de duración determinada. Entonces, para ello, pues endurece los requisitos para
poder celebrar, para que sean causales y por tanto legítimos la utilización del contrato de duración determinada, y después, sin embargo, flexibiliza de una forma extraordinaria la contratación fija discontinua, que como su propio nombre indica es indefinida, entonces no es de duración determinada, no es temporal, y lógicamente al flexibilizar su utilización y permitirlo, digámoslo así, de una forma mucho más amplia de lo que figuraba antes, pues lógicamente ha sido el espacio que más ha crecido en cuanto a contratación y por tanto ha bajado, de hecho, la temporalidad en nuestro país, sobre todo en el sector privado, al derivarse parte de lo que antes era contratación de duración determinada hacia el fijo discontinuo. Entonces, la reforma laboral ha vuelto a poner sobre la mesa un poco el tipo de contrato fijo discontinuo. ¿Exactamente a qué se refiere ese tipo de contrato? ¿Cómo afecta a las empresas? El contrato fijo discontinuo ya existía antes, pero se utilizaba sobre todo en el sector agrario porque es un contrato destinado, lógicamente, a trabajos de temporada, repetitivos, previsibles, y encajaba como un guante, claro, en los contratos de agricultura. No se utilizaba tanto en otro tipo de actividades porque para otros sectores era más apropiado el contrato de obra y servicio o el eventual, que se adaptaban a una necesidad temporal y por tanto eran de hecho los más utilizados dentro de los que no eran indefinidos, ¿no? Porque eran contratos de duración determinada. Pero la reforma, como dije al principio, es tan disruptiva que ha derogado esos dos contratos, el de obra y servicio y el eventual. Eso supone prácticamente la derogación de 8 de cada 10 contratos que se celebraban en un mes. Es decir que con eso doy la idea de hasta qué punto es una reforma importante en cuanto a modalidades de contratación. Sobre todo para las empresas. Claro, y entonces el fijo discontinuo ha crecido exponencialmente porque efectivamente aquellos que tienen una necesidad previsible, repetida en diversos periodos del año, pues ahora tienen que acogerse a esta modalidad de fijo discontinuo, que es un tipo de contrato indefinido, no lo olvidemos, no es un contrato temporal, sino que es una de las modalidades de contratación indefinida. Pero es un contrato indefinido, pero no tienes esa... Claro, no hay continuidad en la prestación del servicio porque obviamente es discontinua la necesidad. Es por unos meses o por unas cuestiones repetidas, como pueden ser pues campañas agrícolas como antes eran, o campañas de rebajas, etcétera, cuestiones que sí o sí se van a repetir en el tiempo y que ahora pues la modalidad adecuada en esos casos es la de fijo discontinuo. Todos los departamentos de recursos humanos han tenido que adaptar todo su tipo de trabajo, de contratos y... Sí, ha sido un reto tremendo porque, bueno, pues la inercia que muchas veces en todos nuestros trabajos pues acostumbramos a manejar, pues nos hace enfrentarnos ahora de repente con la necesidad de adaptar qué tipo de contrato hacemos para qué actividad. Entonces hay en algunos casos en los que podremos utilizar las contrataciones de duración determinada que aún subsisten, pero en otros habrá que adaptarse hacia el fijo ordinario, hacia el fijo discontinuo, en fin. Esto exige una estructura de costes diferente. Como he dicho, el fijo discontinuo es indefinido y por tanto incrementa el pasivo de la empresa porque en su caso, llegado el momento de una indemnización por despido, por ejemplo, pues claro, la indemnización es mayor. También en el fijo discontinuo, si tiene, por ejemplo, un plus de antigüedad en el convenio, va incrementando el plus de antigüedad, cosa que, lógicamente, antes, cuando se extinguía un contrato de duración determinada, no seguía sumando. En fin, son cuestiones que las empresas tienen que valorar muy mucho y ajustar sus costes a esta nueva estructura de contratación. ¿Aumentan sus costes? Sí, en líneas generales, obviamente, ha introducido modalidades contractuales que van a incrementar los costes, se penaliza más la contratación de duración determinada con más costes y el fijo discontinuo por su propia definición es indefinido, con lo cual la empresa pues tiene que tener previsto pues posibles indemnizaciones mayores que en el caso anterior si utilizaban contrato de obra y servicio, por ejemplo. Y aparte del tema de la contratación, ¿qué otro tema destacarías de esta reforma laboral?
La reforma laboral también abordó algunos asuntos de negociación colectiva que en realidad no son tan disruptivos como la reforma de la contratación, porque algunos de ellos ya se iban solucionando en los convenios sectoriales y otro que ahora aludiré pues se solucionó con varias sentencias del Tribunal Supremo. Pero lo que viene a hacer es sacralizar en una ley, no olvidemos que tiene rango de ley y por tanto pues viene a elevar de rango esas interpretaciones de convenios y de jurisprudencia. Y lo que nos viene a establecer es que la prioridad de los convenios cuando choca un convenio sectorial y uno de empresa en materia salarial, hasta ahora tenía prioridad el convenio de empresa y ahora tiene prioridad el convenio sectorial. Este es un cambio con respecto a la situación que se creó en 2012. Pero bueno, un cambio que puede afectar a algunos sectores y empresas, pero que en general se estaba solventando en la negociación colectiva sin grandes conflictos, ¿no? Otro de los temas que también ha elevado a rango legal es la interpretación del Tribunal Supremo en relación con la ultraactividad de los convenios, que es la continuidad en la vigencia del convenio, aunque en principio su plazo haya expirado, ¿no? Porque cuando se negocia un convenio colectivo se introduce, por supuesto, un plazo de finalización, de vigencia. Y ahora se viene a decir que, salvo que el convenio colectivo diga lo contrario, pues ese texto permanecerá vigente hasta que se negocie uno nuevo que lo sustituya. ¿Y qué sectores son los que más se están viendo afectados por estas cláusulas nuevas? Bueno, la reforma laboral, obviamente, a los sectores que más ha afectado es a aquellos que más utilizaban la contratación de duración determinada, lógicamente, que son la construcción, al que encajaba perfectamente el contrato de obra y servicio, que como he dicho ha sido derogado, con lo cual ha tenido que reconducir, y lo ha hecho como siempre en el marco del diálogo social, en el convenio de la construcción, pues ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y ha creado pues una modalidad contractual que se adecua al fijo discontinuo, de tal manera que ese sector que tanta temporalidad, lógicamente, porque las obras pues tienen un principio y un final, pues se registraba, ahora tendrá una temporalidad muy inferior, en línea con la reforma laboral, pero eso ha exigido pues mucho trabajo por parte de las asociaciones empresariales y sindicales del sector y exigirá un cambio importante en las políticas de las empresas, muchas de ellas pymes. Se han tenido que reinventar. Claro, de ese sector. Y luego otros sectores que también han sido muy afectados, pues lógicamente son los de hostelería, todo lo que tenga que ver con el turismo, estas actividades que en ocasiones no son continuas en el tiempo, no son, digámoslo así, de una estabilidad absoluta en el tiempo, pues han tenido que adecuarse a las modalidades contractuales disponibles. También se han cambiado los contratos de formación. Sí, los contratos formativos se han modificado. El contrato en prácticas anterior pasa a ser posible solamente durante un año de duración, antes eran 2, y el contrato de formación ahora se llama de formación en alternancia, exigiéndose más involucración del centro educativo y de la empresa, con 2 tutores a la vez que hacen el plan individualizado formativo, y esperemos que tenga éxito, porque nuestros jóvenes necesitan estos 2 caminos, si no están titulados el de formación en alternancia y si están titulados el de prácticas, para poder insertarse correctamente en nuestras empresas. ¿Y crees que lo conseguirá? Los primeros datos parece que están siendo difíciles de adaptar a las empresas, pero entendemos que el realizar prácticas o la formación en alternancia mientras estás estudiando para estar ser conocedor de cuáles son las necesidades de la empresa y tener tus primeras experiencias laborales, porque son contratos y por tanto remunerados, con seguridad social, etcétera, pues son clave a la hora de conseguir desactivar pues ese gran reto que tenemos como país, que es que los jóvenes entren en el mercado laboral. Luis Méndez, director de Asuntos Laborales de CEIM, muchas gracias por haber sacado un hueco en tu apretada agenda
para los podcasts de CEIM y para analizarnos la reforma laboral. Gracias, María. Si alguno de nuestros asociados quiere más información o que se analice en profundidad su caso, puede contactar con el Departamento de Asuntos Laborales de CEIM. Sí, por supuesto. Así lo hemos hecho desde el principio, como dije antes, y estamos a su disposición para cualquier duda que podamos solventar. Muchas gracias por escucharnos y continuamos con más información relevante para las empresas de Madrid en el próximo programa de los podcasts de CEIM.